En nuestra sesión del viernes 3 de febrero estamos desgraciadamente, desafortunadamente, muy cerca de una celebración falsa, que lo único que tiene de bueno es que para muchas personas pues será un día de descanso, pero por lo demás es una fecha verdaderamente lamentable en la historia de México. Y al igual que otros años, pero ahora con ciertas variantes muy importantes que no he tocado en sesiones anteriores alrededor de la misma fecha, me voy a referir justamente con el nombre que debería tener: la prostitución de 1917, y como la titula o la subtitula mi papá, don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución, la titula así: destructora de la nación mexicana. ¿Por qué mi papá, hombre de letras, filósofo, teólogo, historiador, políglota, y por si fuera poco, maestro mío desde que yo comencé a escuchar por ahí de los 5 o 6 años su sabiduría? Tal vez en alguna ocasión estuve en desacuerdo con sus estrategias, pero siempre, siempre estuve de acuerdo con el contenido formidable, elevadísimo, contundente de sus ideas. Entonces, él es justamente el nombre que le da, y con absoluta justificación, a la Constitución. Es el nombre popular, el nombre usado, que hoy nos rige a partir del 5 de febrero de 1917. Fecha aciaga para la nación mexicana. ¿Por qué? Bueno, pues porque México nació católico. De hecho, el primer acto fundacional de esta nación católica lo celebra don Hernán Cortés en el año de 1519, al desembarcar en las costas de lo que hoy es Tabasco, y es el padre Olmedo el que celebra la primer misa en todo el continente, de Alaska a Patagonia. Y posteriormente, en todas las fechas fundacionales que recorre nuestra gloriosa historia, y me refiero por gloriosa hasta un día antes de la revolución antimexicana y de la promulgación de este acto de prostitución de nuestra historia, realmente México fue una nación católica, y en el fondo de alguna manera lo sigue siendo. Si no, mis queridos amigos, ustedes no estarían aquí. Los muy pocos católicos de corazón que quedamos, encontramos pues nuestra raíz no en la prostitución de 1917, sino en la fecha fundacional de esta nación, la principal de todas, el 13 de agosto de 1531. De 1521, no 31. Estaba confundiéndome con otra fecha fundacional que sí es de 1531 y es el 12 de diciembre. Y bueno, esta fecha fundacional pues no es por mano humana, no es obra de Cortés ni de los misioneros que lo acompañaron y que después él trajo de España por petición propia suya. No, me refiero a Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, que en cierta forma, teológica e históricamente considerada, es la principal fundadora de nuestra nación. Bueno, pues nada más opuesto a estas dos fechas fundacionales, el 13 de agosto de 1521 por Hernán Cortés y el 12 de diciembre de 1531, solo 9 años después, 9 años después, por la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué digo que nada tan destructivo, nada tan prostituyente como el Congreso
prostituyente de Querétaro, ese que hizo una prostitución de la nación, al declarar que México, a partir de esa fecha, es una nación laica, es decir, atea, es decir, o contra Dios o al margen de Dios. De tal forma que a lo que hoy me voy a referir, con sumo enojo. Miren, queridos amigos, yo creo que ustedes nunca me van a ver tan enojado como hoy. Verdaderamente, si esto se tradujera en alguna excreción corporal, me verían vomitando bilis. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque en estos días, de una manera verdaderamente bestial, luciferina, Manuel Andrés López Obrador, ha dado la bienvenida, el espaldarazo de consagración, ¿a qué creen? Al marxismo. Leo la nota del periódico Reforma de ayer, 2 de febrero. Dice así: ahora los maestros de educación básica deben leer, por recomendación de la Secretaría de Educación Pública, El Capital de Carlos Marx y Qué hacer de Vladimir Ilich Lenin. O Vladimiro Ilich Ulyanov, que era su nombre real. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, para guiar su actividad pedagógica en las aulas de todo el país. Educación básica y educación media superior. Es, según la nota del periódico, un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Atención. Los libros de Marx son puras recetas de destrucción. Los libros de Lenin, puras recetas de destrucción de la familia, de la patria y de la vida. Y tiene la persona que escribe esta nota la desfachatez, o a lo mejor no ella, sino la instrucción dada por Malo, de que los libros del Capital de Carlos Marx y Qué hacer de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin no tienen recetas. Bueno, no tienen otra cosa más que recetas. Pero según la nota periodística, no tienen recetas. Allí veo la mano del peje metida a fondo. En un libro sin recetas para la maestra y el maestro, concebido como parte de una trilogía de libros de texto que debe desarrollar un vínculo pedagógico entre alumnos, padres de familia y docentes. ¡Qué grave! Repito este brutal párrafo. Estos libros de texto sin recetas deben desarrollar un vínculo pedagógico entre alumnos, padres de familia y docentes. Y la SEP pide a los maestros prepararse para enfrentar las dinámicas de opresión. O sea, toda la derecha ideológica política o toda la ideología política de derecha está descrita en estos libros como una dinámica de opresión. Y con base en el marxismo liberador, se formará un nuevo mexicano, entre comillas, y una nueva mexicanidad, a fin de lograr la transformación irreversible del país. ¿Quién escribió estas brutalidades? Estas palabras nacidas, salidas de las fauces de Lucifer. Max Arriaga. Curiosamente, Marx Arriaga. Aquel era Karl Marx. Este es Marx Arriaga. Seguramente sus padres lo bautizaron, no en la pila bautismal, por supuesto, sino en alguna pila luciferina, con el nombre de Karl Marx como primer nombre de pila, Marx
Arriaga, que es el director actual de materiales educativos, respaldado por su segundo de a bordo, Sadi, probablemente de sadismo, Sadi Arturo Loaiza. Y este documento propone además que los maestros promuevan la libertad de los educandos y su comunidad, y pide apegarse a la definición de libertad, ojo, lo voy a decir despacito, apegarse a la definición de libertad del anarquista ruso Mikhail Bakunin y cuestionar la libertad individual. ¿Qué van a aprender nuestros niños bajo esta tenaza luciferina? Pues van a aprender en vinculación entre maestros, docentes y padres de familia. Van a aprender que la libertad individual es lo peor que puede tener una persona en el ejercicio de su ciudadanía. ¿Por qué? Porque la libertad individual es una forma de servir al gran capital. Es una forma de servir al neoliberalismo. Es una forma de esclavitud. Y sigue Marx Arriaga diciendo: la disciplina escolar o la dirección y planeación de los procesos didácticos parecieran actividades retrógradas que atentan contra la libertad de los sujetos. Pero debemos entender que dicha libertad individualizada, o sea, tu libertad, mi libertad, tu libertad, Andrea, tu libertad, Héctor Guerrero, tu libertad, Cristina Robledo, Ricardo Méndez y todos los que aquí veo, Juanita Barajas, etcétera. Tu libertad individualizada es un concepto que violenta la construcción de la comunidad. Claro, violenta la implantación del comunismo y genera dinámicas de enajenación que deben extinguirse, que deben exterminarse, expone Marx Arriaga. En consonancia con Carlos Marx, con Vladimir Ilich Ulyanov Lenin y con Mikhail Bakunin, el anarquista ruso, el creador de un Estado que causó al menos 100 millones de muertos, solo en Rusia y Europa, y en otros países como en China, 50 millones de muertos bajo la égida comunista. Recuerden con mucha atención este párrafo, porque de aquí se viene el México de los próximos sexenios si no somos capaces de cerrarle el paso. Debemos entender que la libertad individualizada es un concepto que violenta la construcción del comunismo y genera dinámicas de enajenación que deben extinguirse, expone Marx Arriaga. Así que a partir de ayer, nuestros cientos de miles de maestros van a ser indoctrinados por el comunismo. Pero aquí viene lo peor, lo que me tiene más enfurecido, más indignado, con más rabia contenida, que si la tradujera, estaría recorriendo todo el diccionario castellano para insultar al que lo apoya, este proyecto. Y me refiero al mal llamado presidente de este país. Dijo dos cosas. Estamos en un evidente proceso de venezolanización. ¿Qué quiere decir venezolanización? Quiere decir depauperación, quiere decir ruptura de la calidad de vida que alcanzó el pueblo venezolano como modelo de desarrollo para toda Hispanoamérica durante décadas. Quiere decir miseria, hambre, corrupción, violencia
estatismo, comunismo, marxismo, ateísmo y todas las maldiciones que puedan recaer sobre una persona de bien. Así que, con una sonrisota luciferina típica de él, Malo declaró que evidentemente estamos en un proceso de venezolanización. Y apoyó a Marx Arriaga. Y dijo que qué bueno, que era magnífica la propuesta y que él la iba a apoyar contra viento y marea. Porque ya sabía que la casta de neoliberales, retrógrados, los emisarios del pasado, a los que critica una mañanera sí y otra también, y no solo critica, insulta, denosta, denigra y odia, son los causantes de que la libertad concebida como libertad individual, de libre tránsito, de libre creencia, de libre asociación, no solo para comerciar, sino para cualquier otra cosa mediante la cual podamos crear fuerzas sociales, tienen su bendición para destruirlas. Este es ya un presidente, entre comillas, desbozalado. Ya no tiene filtros, ya no tiene límites, ya se destapó. Es como cuando un homosexual sale del closet y grita, soy lo que soy y me tienen que aceptar como soy porque es mi decisión, ser homosexual. Bueno, entiendo lo que hacen muchos de ellos. No lo aplaudo, lo entiendo sin aplaudirlo. Pero esto que hace Manuel Andrés López Obrador, de aplaudir el proyecto de Marx Arriaga para comunizar a México y volverlo la Venezuela del Norte, dejo en boca de ustedes los improperios, las exclamaciones y, ¿por qué no?, los insultos que este personaje siniestro que hoy desgobierna a México pudiéramos dirigirle. Todos los que estamos aquí y nuestros familiares y amigos y conocidos y cuantas personas más, espero que ustedes den a conocer esta obra que destruye a México, pero que tiene su origen en los artículos constitucionales que causaron casi un siglo de ateísmo, casi un siglo de materialismo, casi un siglo de negación de que somos criaturas y que debemos humillarnos ante Dios y desarrollar, como lo decía yo en las cátedras de lunes y miércoles, la virtud de la humildad, porque nos declaramos sujetos a Dios, adoradores de Dios, glorificadores de Dios y criaturas agradecidas con Dios por el mero hecho de mantenernos en el ser humano, ontológicamente visto. Bueno, pues esta es la noticia con la que comienza esta sesión. No puede ser peor, no puede ser más trágica, no puede ser más descarada, no puede ser más diabólica que lo que acabo de explicar. Hay otras notas periodísticas que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, otra nota, déjenme ver si encuentro el autor. No, es la misma, Natalia Vitela. No sé cuál sea la ideología de Natalia, pero parece que aplaude. En el libro de la Nueva Mexicanidad, de los libros de Marx y Bakunin y Lenin, en estos libros la SEP pide a los maestros reflexionar sobre la subalternidad,
a la que pertenecen, así como los prejuicios que las clases dominantes, hegemónicas, opresoras establecen sobre su subalternidad. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que decía Mikhail Bakunin en Rusia, que ocasionó la dictadura ruso-comunista de 70 años de duración o más. El texto para docentes y uno de los 6 libros, son 6 libros, de la nueva generación de textos creados por la SEP, se plantea a los mentores que hagan un autoexamen para aprender y analizar su conciencia crítica, para liberarse de las clases dominantes, hegemónicas y opresoras. Es el discurso anarquista que destruyó la Rusia de los zares y la Rusia de siempre, la Rusia creyente. En un ejercicio plantea Marx Arriaga, a modo de cuestionamiento, lo siguiente: ¿desconoce usted que bajo un modelo neoliberal solo son promesas populistas, proselitistas, las ideas de democracia, movilidad social, estabilidad económica, servicios educativos y culturales equitativos? Los maestros que contesten no pueden perder su plaza. Los maestros que contesten sí, pues van a continuar formando parte de un establishment comunista que se antoja, como se viene, peor que el ruso, peor que el de la Europa del Este, peor que el de Venezuela. Las opciones de respuesta son nunca, casi nunca, a veces y a menudo. Reforma publicó que la presencia del exfuncionario chavista, ahora tenemos en México un exfuncionario chavista venezolano, sádico, Arturo Loaiza Escalona, escalador, trepador, digo yo, en el diseño de los contenidos de la SEP, y a pesar de que causó la inconformidad de algunos expertos que dicen, a ver, la educación que imparte la SEP no debe estar ideologizada, debe estar sustentada estrictamente en la pedagogía como ciencia y no en ninguna ideología. Bueno, pues esto rompe totalmente con lo que ha sido realmente la educación en el planeta donde quiera que haya habido libertad verdadera, porque la está ideologizando de la peor manera comunista posible. Este señor Marx, que hasta el 2018, ahora ya 4 años en México, estuvo en el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, es el heredero político de Hugo Chávez y labora desde hace un par de años como subdirector de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Bailen por favor ese trompo en la uña del dedo menor de su pie izquierdo. Terrorífico. Está encargado del análisis y rediseño pedagógico de todos los materiales de la Secretaría. Algunos expertos consultados consideraron que el gobierno federal echa por la borda una tradición histórica en la elaboración de libros de texto y contenidos educativos. Y esa tradición histórica dice que no debería encargarse a ideólogos de cualquier tendencia la elaboración de los libros de texto, sino a expertos en pedagogía. Aplaudo el comentario de muy pocos expertos, de muy pocos pedagogos que se han revelado, porque la gran mayoría se han apresurado a ir a besarle las patas al tirano, a Palacio Nacional. En el libro para maestros se propone que se estudie y se aplique Das Kapital de Karl Marx,
y qué hacer de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, líder de la Revolución Soviética. Repito esta noticia para que les quede bien conocida y bien grabada. Hoy, dicen ellos, fíjense qué grave afirmación, el sentido común, reforzado por una campaña gigantesca en los medios de comunicación, nos insiste en que lo más valioso que poseemos es la libertad. Esto es falso, dice Marx Arriaga. Frente a esta aseveración y aparente conquista social, las prácticas como la disciplina escolar o la dirección y planeación de los procesos didácticos parecieran actividades retrógradas que atentasen contra la libertad de los sujetos. Pero vean el lenguaje marxista que continúa. Pero debemos entender que dicha libertad individualizada es un concepto que violenta y destruye la construcción del comunismo y genera dinámicas de enajenación que deben extinguirse. Repetí el párrafo. Ahora en otro contexto. El libro, con evidentes faltas de ortografía, en distintas páginas, comenzó a circular a principios de enero de este año. Y bueno, continuando con las noticias sobre este tema, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana no ha recibido información oficial ni respuesta institucional sobre la compra de libros de texto gratuitos para primaria y secundaria. Sobre una supuesta cancelación del programa, no tenemos información oficial al respecto, expone la CANIEM a través de su presidente, Hugo Setzer. Esperamos, dicen ellos, que los libros de primaria y secundaria sean elegidos en línea por los propios docentes a partir de un catálogo autorizado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Pero ya se metió el diablo ahí. Los libros de texto gratuitos, que no son gratuitos realmente, ya tienen todo el contenido marxista-leninista que acabo de explicar, porque en el fondo, en el ADN de esta propuesta, lo que se ataca es nuestra libertad. Esa libertad con la cual nos creó el Señor, el creador del universo y creador nuestro, que es un derecho inalienable. Libertad contra la cual se lanzan todos estos emisarios del demonio para destruir el alma de México. La Secretaría de Educación Pública en estos momentos reconoce que los libros de texto para secundaria han variado conforme a diversas situaciones que pueden cambiar o tomar consideraciones para el futuro proceso. Están abriéndole las puertas al comunismo. A ver, ¿cuántos chicos de primaria, secundaria o prepa están capacitados en México? Intelectual, ideológica, anímica, filosófica, histórica y teológicamente, para poderse oponer al comunismo y distinguir el veneno respecto de lo que nutre realmente. ¿Cuántos? ¿1 de cada 1000? Sería mucho pedir. No olvidemos que México tiene casi un siglo de estar siendo reeducado, como lo pidieron los generales en el Pacto de 1928. Mantener al pueblo de México sumido en la ignorancia, para que puedan aceptar el veneno marxista sin distinguirlo, como quien se chupa una paleta de cianuro, sabiendo que tiene cianuro, pero desconociendo los efectos mortales, irreversibles de este brutal veneno. Así estamos. ¿Por qué? Porque dicen en la SEP, hay necesidad de ajustarnos a los tiempos. ¡Qué terrible! Yo siempre he dicho, con el diablo no se dialoga,
Al demonio se le combate, se le exorciza o se aleja uno de él. Ah, no, pero los de la SEP están abiertos al diálogo con Lucifer, basándose en las libertades, entre comillas, que otorga la prostitución de 1917, al proclamar que la educación debe ser laica, es decir, atea. Ya se habían tardado, más de 90 años, ya se habían tardado. Así que para el ciclo 22-23, la Secretaría de Educación Pública aceptó y autorizó la compra de 354 títulos de todas las materias para los 3 grados de secundaria ofrecidos por la industria editorial, incluyendo los textos mencionados. De acuerdo con datos establecidos en la elaboración de los libros de texto para secundaria, participan 32 empresas mexicanas con una oferta bibliográfica, ojo, para 5.5 millones de alumnos de secundaria. Están destruyendo al país y nosotros papando moscas. Y lo más interesante es que se venden hasta 15 veces más baratos de lo que se venden al público en general. Claro, hay que abaratar el veneno para que todo el mundo lo pueda consumir. Las casas editoras invierten más de 2,000 millones de pesos en los diferentes procesos que tienen que ver en la elaboración, producción, edición y distribución de los libros de texto para secundaria. Y yo añado, tal vez los dueños de estas empresas ignoran hasta qué punto estos libros de texto, con base en el marxismo comunista-leninista ruso, están enfocados a destruir el alma de México. Pero con el pretexto de una nueva mexicanidad, en palabras del malo. ¿Para qué sirven estos libros de texto? Para crear una nueva mexicanidad. ¿Qué cosa más increíble? ¿Qué cosa más diabólica? ¿Qué cosa más detestable? Y fíjese, dice, el libro se llama Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Y en la portada dice, este texto llama a diseñar un discurso contrahegemónico que contrarrestre las prácticas colonialistas. Lo podría haber firmado perfectamente Carlos Marx, o Nicolás Maduro, o Hugo Chávez, o Ortega, el de Nicaragua, o cualquiera, el mismísimo Fernández de Argentina, o Boric, el chileno, o el español Sánchez, o el francés Macron. Vemos cómo todo el mundo hispanoamericano y todo el mundo latino, comenzando por las naciones, con excepción de Italia, gracias a su presidenta, a su primera ministra, Giorgia Meloni, anticomunista, cristiana, pro familia, pro vida, un milagro para Italia. ¿Y por qué todas las demás naciones cayeron ya? Porque pescaron esta idea. Aplicar en la educación de la juventud un discurso contrahegemónico que contrarrestre las páginas, las prácticas colonialistas. Pues ¿quién nos tiene colonizados? Obviamente se refieren al imperio, a USA, a Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo más grave de todo es que esto está apoyado por el mismísimo Joe Biden, quien acaba de decir algo verdaderamente asombroso, y se los digo tal cual. ¿Qué acaba de decir Biden? Que es muy probable, casi seguro, que el Papa Francisco apoye la idea de que los programas pro aborto
sean financiados por el dinero de los contribuyentes. Y Biden aplaude a rabiar. Así que ahora sí que estamos a dos fuegos. Si no es por el lado izquierdo, será por el lado aparentemente derecho, pero estamos sometidos a una doble pinza luciferina de la cual veo prácticamente imposible que nos podamos librar. A menos que el milagro guadalupano se anticipe y le cierre el paso al demonio que pretende hoy gobernar México. Bueno, pues estas son las noticias que quería compartirles. Y claro que el Partido Acción Nacional, bueno, un pequeño vientecito fresco, pide retirar el cargo al funcionario chavista. Pero tarde piaron. Allí una persona, creo que es nada menos que Leonardo Gutiérrez Barragán, nos está enseñando para que todos lo vean, recetan a maestros texto de ideología. Pero está incompleta la nota, Leonardo, porque la nota que yo tengo dice ideología marxista. Se vio corto el que publicó la nota del periódico que nos mostraste. Ideología marxista-leninista. El PAN dice que calificó como inaceptable que un exfuncionario chavista comunista participe en el diseño de contenidos para libros de texto dirigidos a niños mexicanos y exigió que se evite la ideología a favor de los movimientos. En Bolivia, por ejemplo, realizaron un libro que se llamó Las aventuras de Evito, de Evo Morales, por supuesto. Aquí van a publicar las aventuras de Andreito o Andrés no sé qué. En Venezuela, durante las fiestas decembrinas, Nicolás Maduro distribuyó 12 millones de juguetes que se llamaron Super Bigote. Claro, él usa un mostachón gigantesco. Y repartió en el pueblo venezolano sus juguetitos Super Bigote. Y aquí vamos a ver que ya existen muñequitos AMLOito. Ya están a la venta. Y son una verdadera ridiculez. Algo verdaderamente de provocar risa y desprecio. Bien, queridos amigos, pues, ¿qué más puedo añadir? Déjenme ver. El lector de pantalla no me permite ampliarlo. Sí, una pregunta dirigida a los maestros. ¿Soy un opresor o soy un oprimido? ¿Existen las clases sociales? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en un texto que no alcanzo a leer, pero que seguramente alguno de ustedes podría proporcionarme, a lo mejor Leonardo, porque debe estar en el texto que nos mostraste, Leonardo, un parrafito en donde se pregunta a los maestros, dinos, ¿eres un opresor o eres un oprimido? ¿Existen las clases sociales? ¿Qué opinas? Bueno, pues estamos en un proceso de venezolanización, obviamente con el aplauso de ya sabes quién. Bien, pues yo creo que como exposición del día de hoy es tan densa, a mí me tiene tan molesto, tan afectado, tan furioso, tan indignado, que me gustaría mucho escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus propuestas, porque ya estamos en una guerra declarada. Desde la presidencia de la República se declara la guerra a la nación mexicana con una nueva mexicanidad de sello de ADN comunista ruso, marxista-leninista. Bien, espero sus comentarios, preguntas, aportaciones, sentimientos y demás. Adelante, por favor.